Entonces, la clase que hoy vamos a ver, que estamos observando aquí, eh, si alguien quiere para validar, por favor, que se esté viendo bien. ¿Cuál es el nombre de la primera clase? Sí, sí, está bien. Un obrero sin etiquetas. Un obrero sin etiquetas. Hermano, perdón. La hermanita Disculpen. Ana Doris dice que no ha podido entrar a la reunión. Pueden compartir el enlace si quieren en el grupo. Ya iniciamos, entonces eh, Yo se lo compartan. compartí, hermano, aquí a Sonidos del Chufar. ¿Es lo mismo? Sí, es el mismo. Si quieren, pueden enviárselo al personal, por favor. Vamos a iniciar la clase. Ya, de todos modos, esta clase va a quedar grabada para una nueva revisión. Eh, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Un obrero sin etiquetas. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando piensa en un obrero sin etiquetas? Eh, el hecho de que nosotros estemos aquí en esta noche, digamos, no responde a una casualidad ni a una simple curiosidad intelectual. El hecho de que estemos acá responde a una disonancia interna de la cual todos en algún momento hemos sido partícipes a nivel interno, ¿sí? A nivel personal, y que probablemente, como muchos, no hemos podido nombrar con una precisión, pero que ya no podemos seguir ignorando como si no existiera. Y hay algo en el modelo que todos nosotros recibimos, ¿sí? Formativo, doctrinal, y es ese modelo que heredamos de nuestros formadores, ese modelo que quizá aprendimos por una inmersión prolongada en ciertos ambientes. Y esto posiblemente pues ha reproducido durante años algo que no termina de alinearse con las escrituras, ¿sí? Cuando las escrituras nos hablan, cuando se leen sin ningún tipo de filtros institucionales, que nos fueron impuestos casi sin que nos diéramos cuenta, entonces aquí empieza a hacernos eco esto. Y digamos que esa incomodidad, aunque todavía carezca de palabras exactas y de definiciones teológicas precisas, digamos que es probablemente la señal más honesta que hemos tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la incomodidad con el sistema, cuando no se puede resolver con más actividad dentro del mismo sistema, pues suele ser precisamente el indicio de que el Espíritu Santo, de que el Ruach HaKodesh está intentando movernos hacia un territorio desconocido. Ahora quiero y les solicito que presten atención a esto desde este mismo momento inicial, con una claridad que no deje espacio para malentendidos posteriores. Y quiero de alguna otra forma ser claro y no al final de la clase, para que digamos que absolutamente nadie cruce este umbral de este proceso sin saber exactamente qué terreno está pisando. Y esto no comienza hoy, digamos que esto no opera bajo la dinámica de un seminario tradicional, ¿sí? Eso no aplica aquí. Digamos que esto opera bajo la dinámica de una evaluación formativa. Y digamos que la diferencia entre ambas cosas es radical, es estructural y va a tener consecuencias prácticas inmediatas que van a determinar si este proceso en el cual nos vamos a adentrar produce una transformación real o simplemente añade más capas de información a una mente que ya está saturada de conceptos sin ningún tipo de fundamento o de obediencia. Entonces, eh, en un seminario, digamos que el objetivo principal es la acumulación. O sea, se asiste, se escucha, se toman notas ordenadas, se van a subrayar frases importantes y digamos que se va a caer en la tendencia de almacenar conceptos en la memoria. Y al final, digamos que se sale del lugar con más datos que antes. Entonces, el modelo es esencialmente aditivo. ¿Por qué? Porque se suma contenido nuevo a lo que ya se tenía. Y esto sin necesariamente cuestionar pues, la estructura que sostiene ese contenido, ni la vida que lo está recibiendo, etcétera. Entonces, uno puede asistir a 20 seminarios y seguir siendo exactamente la misma persona, solo que con más información para justificar, digamos, que sus decisiones. Entonces, en una evaluación formativa, en cambio, lo que ocurre es de naturaleza completamente distinta. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay
adentro queda expuesto inevitablemente. No, no porque alguien desde afuera venga con una actitud de juicio o de superioridad moral a señalar defectos ajenos. Digamos que este no es el mecanismo. Entonces, queda expuesto, ¿por qué? Porque el proceso mismo, por su propio diseño interno, por la manera en que está estructurado, va a revelar dónde está realmente cada persona. Es como cuando el fuego prueba el metal. El fuego no toma decisiones. El fuego no tiene opiniones. El fuego no juzga, ni condena, ni absuelve. El fuego simplemente aplica calor y ese calor, por su misma naturaleza, pues va a revelar lo que siempre estuvo ahí. Entonces el oro permanece inalterado en su esencia. La escoria se manifiesta y esta es la que se va a desintegrar y se va a separar. Entonces el fuego no fabrica oro ni fabrica escoria, simplemente manifiesta la naturaleza real de lo que ya existía antes de que el calor comenzara su trabajo. Entonces lo que va a ocurrir en estas 12 sesiones, solo si usted lo permite que ocurra, si no levantamos defensas anticipadas, si no tenemos conceptos preconcebidos a tomar lo que vamos a recibir, si no nos blindamos con explicaciones elaboradas, no depende fundamentalmente de lo que yo pueda enseñar o transmitir con mis palabras, sino depende enteramente de lo que usted pueda demostrar. Y destaco la palabra con toda la intención de mostrar, o sea, no declarar, no expresar con palabras bonitas o adornadas lo que uno cree acerca de sí mismo, no construir un discurso, digamos, convincente que suene bien en una conversación espiritual. El objetivo es demostrar con evidencia, porque finalmente contra la evidencia nadie puede, ¿sí? Ni siquiera la postura más radical, con hechos que pueden ser observados por terceros, con cambios que tengan fecha, contexto y consecuencia medible. Y quiero también dejarles algo claro desde este momento inicial para que no haya malentendidos posteriores ni falsas expectativas. Si al final del proceso de esta travesía la evidencia verificable no está presente, si no se puede señalar nada concreto que haya cambiado de manera observable, pues eso no debe interpretarse como un fracaso personal del que haya que avergonzarse y esconder. No, debe interpretarse como el primer diagnóstico honesto que hemos tenido en mucho tiempo, posiblemente en años, posiblemente en toda una vida de actividad religiosa. Y desde un diagnóstico honesto, y solo es desde ahí, por eso se llama diagnóstico, es que el Eterno puede comenzar a construir algo que no sea mera repetición mecánica de modelos heredados. ¿Por qué? Porque el problema con la repetición, y esto va a ser un tema recurrente, va a aparecer una y otra vez a lo largo de todas las sesiones, es que puede producir resultados visibles sin que haya habido jamás una transformación real en la persona que los produce. Entonces, se puede repetir lo que funcionó en otra generación, se puede replicar lo que produjo fruto en otro contexto, se puede copiar incluso el método que usó alguien que sí tenía unción genuina y se puede obtener cierto tipo de resultados. Entonces, la gente puede venir, los proyectos pueden crecer, la actividad puede mantenerse, pero esos resultados, cuando no nacen de una instrucción directa y actual del Eterno para esta persona y este momento, simplemente se van a convertir en estructuras que eventualmente el fuego va a probar. ¿Y qué pasa cuando el fuego prueba? Cuando venga la crisis que revela los fundamentos reales, pues se verá lo que realmente había debajo de toda esa actividad. Entonces, no respondamos de inmediato a lo que estamos diciendo. Es importante que resistamos este pequeño impulso de tensión. ¿Por qué? Porque la primera respuesta que surge en nosotros ante una confrontación, ¿sí? Normalmente siempre suele ser la de la defensiva, no diagnóstica. Solemos querer explicarnos inmediatamente, solemos querer justificar tal vez nuestra trayectoria, solemos demostrar que sí, que nosotros sí hemos tenido procesos, eh, que nosotros sí hemos escuchado al Eterno, que eso no aplica para nosotros porque nosotros somos diferentes. Pero digamos que esa respuesta inmediata, esa reacción casi que instintiva que brota, ¿sí? Emocionalmente antes de que hayamos procesado realmente lo que se está diciendo, rara vez contiene verdad. Entonces, contiene autoprotección.
Es lo más natural, somos humanos. Entonces contiene el mecanismo de supervivencia del ego que no quiere ser expuesto. Así que antes de seguir, pues simplemente se recibe lo dicho. No procesemos todavía con la mente analítica que quiere catalogar o que quiere etiquetar todo. Hay que dejarlo reposar en un lugar donde no podamos manipularlo. Ya seguramente habrá tiempo más adelante en esta misma sesión para examinar la evidencia concreta. Pero no ahora. Ahora les invito a que solamente escuchemos y permitamos que lo dicho permanezca sin ser domesticado por ningún tipo de explicaciones habituales. Con esto en mente, querido hermano, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda con este subtítulo, por favor? Con este título aquí grande. Por favor. El liderazgo que conoces probablemente no viene del Eterno. El liderazgo que conoces probablemente no viene del Eterno. Entonces, la generación actual, la que nos correspondió a nosotros, ¿sí? Quizás ha heredado un modelo de liderazgo que no fue diseñado por el Eterno, sino más bien construido sobre imitaciones humanas, sobre emocionalismos, sobre referentes de éxito visible, etcétera. Entonces, digamos que esta sesión no va a confrontar lo que pensamos. Lo que buscamos es exponer lo que no podemos demostrar. Y si no podemos demostrarlo, pues no vamos a avanzar. Entonces, antes de avanzar a cualquier punto adicional, hay una pregunta que no se puede posponer para el final de la sesión. Porque si nosotros la posponemos, pues vamos a tener tiempo de construir una respuesta cómoda, digamos que una narrativa que suene bien, ¿sí? Un discurso que encaje con lo que creemos que deberíamos decir, pero no se trata de esto. Ese discurso elaborado no nos sirve para el diagnóstico, nos sirve para mantener la ilusión de que hay proceso donde tal vez no lo hay. Así que la pregunta que viene ahora, al inicio, antes de que hayamos tenido tiempo de preparar una respuesta presentable, es la siguiente. ¿Puede nombrar usted, puede nombrar en este preciso momento una evidencia concreta de ruptura? Cuando hablo de evidencia concreta, no me refiero, digamos, que a una percepción subjetiva. No estoy hablando de un proceso que está en curso y que todavía no ha producido fruto visible. Tampoco me refiero a algo que el Eterno esté trabajando en mi interior. Todo eso puede ser cierto o puede ser simplemente un lenguaje aprendido que usamos para describir una inercia espiritual que tal vez nunca llega a materializarse en cambios observables. Estoy hablando de una evidencia verificable, algo que tenga fecha, algo que te haya tenido un costo real, algo que haya producido una consecuencia observable para alguien más aparte de ti mismo. Si la respuesta a esa pregunta es sí, si podemos nombrar algo concreto, algo que otra persona podría confirmar si le preguntaran, entonces, bien, vamos a examinarlo juntos. Vamos a ver si eso que identificas como evidencia realmente cumple, digamos, que con los criterios que el texto bíblico establece para el proceso formativo genuino. Pero por el contrario, si la respuesta es no, si en este momento no podemos nombrar nada con alguna fecha o con algún costo o con una consecuencia verificable, digamos que eso no es una condenación. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para señalar y para decir tú no has hecho nada. Eso no es condenación, es información. Y es un diagnóstico preciso del punto de partida real. Entonces, y saber dónde estás parado, pues realmente es infinitamente más valioso que creer que estás en un lugar donde nunca has estado. ¿Por qué? Porque todo lo que siga después de este momento, todas las sesiones que vienen, todo el contenido que vamos a desarrollar, puede convertirse en una de dos cosas. Puede convertirse en el inicio de algo genuino, auténtico, o puede convertirse en un proceso real que produzca transformación verificable. O puede convertirse en más vocabulario espiritual acumulado sin correlato en la realidad cotidiana. Entonces, en más palabras correctas, quizás, que no cambian nada y más conceptos precisos que no producen obediencia. Y eso de acumular lenguaje correcto sin transformación real es precisamente, es exactamente el problema
que vamos a, a trabajar hoy. Vinimos a ser desprogramados. Así que si empezamos acumulando más lenguaje correcto, pues estamos usando el remedio para profundizar la enfermedad. Y añado, digamos, un criterio adicional antes de seguir. Este criterio es importante porque nos ayuda a distinguir entre la evidencia genuina y esta narrativa elaborada. Entonces, si necesitamos explicar demasiado nuestra evidencia, probablemente no es evidencia. La evidencia real, la ruptura que se puede ver, se puede nombrar en una frase. Dejé tal posición en tal fecha, corté esta relación específica, cerré este proyecto que estaba produciendo esto. Entonces, lo que requiere explicación extensa, lo que necesita contexto y tal vez mucha justificación, y es que en realidad lo que pasó fue que, ¿sí? Generalmente eso no es evidencia, es simplemente justificación, y la justificación, digamos que va a convertirse en el mecanismo que la mente usa para protegerse de la verdad que no quiere ver. Así que la instrucción en este momento es simple, solo ubiquémoslo. Si lo tenemos, hay que nombrarlo internamente, no hay que justificarlo, no hay que adornarlo, solo hay que reconocerlo. Si no lo tenemos, reconozcamos eso también con la misma honestidad. Ambas respuestas son válidas como el punto de partida. Entonces, lo único que no sirve es esa respuesta inventada para parecer que todo está bien. Aquí no se trata de respuestas correctas o incorrectas o lo que yo pienso, no, se trata de ser muy honestos. Con esto en mente, pasemos a esto. ¿Sí? Miremos algo bien interesante. Si ustedes recuerdan en Éxodo 32, Éxodo 32, perdón, ¿sí? Éxodo 32, vamos a ver que el becerro de oro, el que se construyó el pueblo de Israel, tenía resultado, ¿sí? Tenía celebración, tenía ofrendas, tenía experiencias intensas, así que el resultado no va a legitimizar el origen. Entonces, para entender dónde estamos parados como generación de líderes, necesitamos retroceder a un momento específico en la narrativa de la Torá, que va a funcionar como un espejo de lo que ocurre cuando el liderazgo pierde su conexión con la instrucción viva del Eterno. Entonces, ¿alguien puede ayudarme con este primer cuadro, por favor? Y otra persona que me ayude con este y otra persona que me ayude con este, por favor. ¿Quiere ayudarme alguien a leer esta primera? La Adelante. imitación, la imitación. Se copian modelos visibles de otros líderes en lugar de buscar el diseño original del Eterno para cada generación. Segundo, ¿quién me ayuda con el segundo, por favor? Emocionalismo. Se mide el éxito por reacciones emocionales, gritos, lágrimas, multitudes, pero el fruto del Ruach no es espectáculo. Bueno, ¿y quiere alguien ayudarme con el tercero, por favor? Yo, yo, ¿sí me dejan? Sigue, por Sigue favor, quien- adelante. Bueno, Rafita, gracias. Se levantarán líderes que que se posesionan a sí mismos sin proceso de diseño, de desierto, sin vara probada, sin comisión legítima, que está chiquitica, pero sí creo que está bien la lectura. Entonces tenemos un diagnóstico aquí. El modelo de liderazgo está roto. Actualmente en muchos contextos, uno por imitación, otro por emocionalismo, otro por autonombramiento. Entonces, ¿qué relación esto tiene con Éxodo 32? El pueblo está de pie al monte Sinaí. Moisés ha subido para recibir las tablas del testimonio, sí, escritas por el mismo dedo del Eterno, ha estado arriba. Un tiempo que al pueblo se le hizo insoportable, largo, 40 días, y digamos que la ausencia del líder visible generó una ansiedad que rápidamente se convirtió en demanda. Entonces el pueblo se congregó alrededor de Aarón, le dijo algo que deberíamos hoy pensar tremendamente, ¿sí? Por su lógica torcida. Levántate, haznos Elohim, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado.
Entonces, no piden un ídolo cualquiera, piden dioses que vayan delante de nosotros. Quieren algo que cumpla la función de guía, algo visible, algo tangible, algo que puedan ver, controlar, tocar, seguir, etc. Algo que reemplace la ausencia de Moshe, pero también algo que reemplace la necesidad de esperar en el Eterno sin señales visibles. Entonces, Aarón, el que había sido designado como portavoz, el que había visto las plagas, el que había estado junto con Moshe ante el faraón, va a ceder a la presión. ¿Qué va a pedirles él? Va a pedirles oro. Entonces, el pueblo lo va a entregar sin resistencia. Y el texto dice algo muy estremecedor en su simplicidad. Dice, y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Es un becerro, un objeto fabricado por manos humanas, con oro que había sido provisto por el mismo Dios como parte del despojo de Egipto. Entonces, Aarón hace algo que revela la naturaleza exacta del error que estamos diagnosticando. Construye un altar eh, eh, delante del becerro y proclama, mañana será fiesta para Dios. ¿Qué va a decir Aarón? Va a usar el nombre sagrado, el nombre del Eterno que los había sacado de Egipto con manos poderosas. Se lo adjudicó a una pieza de metal recién fabricada. Le va a poner el lenguaje correcto a un objeto absolutamente ilegítimo. Y aparte de eso, le va a dar apariencia de adoración verdadera a lo que no era más que la obra de sus propias manos. ¿Qué va a responder el pueblo? Al día siguiente madrugaron, van a ofrecer sacrificios, ofrendas de paz, ¿sí? Y el texto dice literalmente, se sentó a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Celebración, música, danza, experiencia colectiva intensa. Entonces, todo parecía correcto desde afuera. Tenían un punto focal de adoración, tenían altar, tenían ofrendas, tenían celebración, tenían el nombre proclamado sobre todo esto. Si alguien hubiera llegado en ese momento sin conocer el contexto, habría dicho, oigan, miren cómo este pueblo adora, ¿sí?, a su Dios con fervor. Pero arriba en el monte, el Eterno le estaba diciendo a Moshe, desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Entonces, el sistema funcionaba, producía resultados visibles, la gente estaba participando, las emociones estaban a flor de piel. Fuego, fuego en el altar. La experiencia, digamos que comunitaria, era real, pero el origen era verdadero o era falso. ¿Qué creen ustedes? Falso. Entonces, la dirección no había venido del Eterno. La dirección, recuerde que todo lo que motivó todo esto fue la ansiedad. Había venido de la ansiedad del pueblo y de la debilidad de un líder que se dio a la presión. Este diagnóstico inicial que necesitamos hacer sobre el liderazgo que muchos de nosotros heredamos y posiblemente hemos reproducido. ¿Cómo así? Sistemas que funcionan, modelos que producen actividad, estructuras que llenan espacios, pero que no necesariamente provienen de una instrucción directa y actual del Eterno. Y el problema con estos sistemas funcionales hoy es precisamente que funcionan, ¿sí? Si no funcionaran, pues serían fáciles de abandonar. Si produjeran fracaso evidente, nadie los defendería. Pero como producen cierto tipo de resultados, gente reunida, emociones intensas, proyectos en marcha, pues se vuelven muy difíciles de cuestionar. Porque cuestionarlos parece cuestionar el fruto. Y cuestionar el fruto parece cuestionar al mismo Eterno. Pero el becerro de oro, ¿sí?, este evento nos muestra que el fruto visible no valida el origen. La experiencia intensa no garantiza la presencia del Eterno. El hecho de que la gente esté teniendo una vivencia espiritual poderosa no significa que el Eterno esté en esa vivencia. Antes de avanzar, quiero que se ubique internamente. ¿Sí? Recuerde, esta primera clase es un poquito tensionante, porque se necesita crear o generar un diagnóstico. Entonces, hay algo en tu práctica actual, en tu modelo de liderazgo, en tu manera de operar, que se parece más a un sistema que funciona
que a una obediencia que responde a una instrucción viva. Hay actividad que produce resultados, pero que ya no está seguro de si es del Eterno, ¿sí? O simplemente la heredamos y la seguimos replicando porque siempre se hizo así. Entonces, pues esto no lo respondamos en voz alta. Es un ejercicio, como les dije, interno. Pero debe ser muy honesto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de esa honestidad depende todo lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a mirar un ejemplo bíblico. ¿Quién me ayuda con con la lectura de esta diapositiva? La serpiente de bronce, cuando lo correcto se convierte en ídolo. La serpiente de bronce, cuando lo correcto se convierte en ídolo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a examinar ahora cuáles son los pilares sobre los que se ha construido el modelo de liderazgo que la mayoría de nosotros heredó, ya sea por formación directa en instituciones, por discipulado con líderes que a su vez heredaron el modelo, o porque simplemente hubo exposición prolongada a ambientes donde esta manera de operar era la norma no cuestionada. Cuestionarla era un problema. Entonces, estos pilares que hoy vamos a describir no son accidentes aislados que se puedan corregir con algunos ajustes cosméticos. No son simplemente errores de implementación que se resuelven con un poco más de oración o con una conferencia sobre liderazgo bíblico. Estamos hablando de un sistema funcional alternativo completo. Operan juntos como un mecanismo integrado. Se refuerzan mutuamente de maneras que no siempre son evidentes a simple vista. ¿Y sabe qué es lo más complejo de todo? Lo que los hace tan resistentes al desmantelamiento, producen resultados observables. Entonces, primer pilar es la imitación. ¿Cómo funciona la imitación? Funciona con la lógica aparentemente incuestionable. Es decir, observas a alguien que tiene resultados visibles en su ministerio o en su liderazgo, una comunidad numéricamente grande, una plataforma con reconocimiento de influencia, una voz que alcanza a mucha gente, proyectos que, como lo dijimos ahorita, crecen de manera sostenida, personas que responden al llamado. Entonces estudias ese modelo y simplemente lo replicamos, lo copias. Si copiamos esa estructura organizativa, imitamos el estilo de comunicación, incluyendo el tono de voz, los gestos, las frases, las características, etc. Es decir, se adopta la misma forma de ejercer autoridad, la misma manera de tomar decisiones, la misma distribución de tiempos, de recursos, todo, absolutamente todo se replica con la mayor fidelidad posible. Entonces, la lógica detrás de esto parece perfectamente razonable y hasta sabia. ¿Por qué? Porque se piensa, si este modelo funcionó en este contexto, produciendo ese tipo de fruto, debería funcionar en este otro contexto produciendo fruto similar. Es una lógica que se podría describir como de causa y efecto, que va a funcionar en muchísimos ámbitos de la vida. Pero digamos que esa lógica ignora algo estructural, algo que pertenece al nivel más profundo de cómo el Eterno opera con los suyos y que no se puede transferir por simple observación y copia. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con esto? Esto, lo que operó bajo instrucciones directas y específicas del Eterno para una persona concreta, en un momento histórico irrepetible, para una tarea, una necesidad particular que estaba respondiendo a una crisis determinada, no se transfiere automáticamente a otro contexto por simple replicación del método externo. Es decir, no podemos hacer toda una doctrina, construir toda una doctrina en base o con base a una experiencia personal. Entonces, la forma se puede replicar con bastante precisión. Puedes hacer un análisis detallado de cómo esa persona estructura sus reuniones, cómo organiza sus tiempos, cómo formula sus enseñanzas. Todo eso es observable, ¿sí? Y por lo tanto se puede replicar. Pero la instrucción divina que está detrás de esa forma, es decir, el propósito específico para el cual el Eterno levantó ese modelo en ese momento particular, para esa persona concreta, eso no se transfiere por imitación. No se recibe directamente del diseñador,
en el contexto de una relación viva y actual, o no se recibe de ninguna manera. Y digamos que aquí está el problema. Cuando copiamos la forma sin haber recibido la instrucción, estamos operando en un vehículo sin saber hacia dónde debe ir realmente. Entonces el vehículo funciona, el vehículo hace ruido, se mueve hacia adelante, la gente se sube porque ve que está en movimiento, pero la dirección real no viene del que diseñó el vehículo, viene de la inercia del modelo que fue copiado. Y un vehículo que se mueve por inercia, eventualmente se va a detener o se va a estrellar. Viene el emocionalismo. Entonces, en este sistema, el éxito del liderazgo se mide fundamentalmente por la intensidad de la relación emocional que se produce en las personas durante y después de las reuniones. Entonces, ese va a ser el estándar de medida. Si hubo lágrimas visibles, entonces el Eterno se movió. Si hubo expresiones intensas de devoción, si la gente se quebrantó de manera visible, si salieron diciendo que se sintieron tocados, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces la reunión fue catalogada como un éxito rotundo. La métrica de evaluación es esencialmente emocional, pero el fruto del Espíritu, según la Torá y según todo el testimonio consistente de las Escrituras, no es una experiencia emocional intensa que necesite repetirse semana tras semana para que se mantenga vigente. El fruto genuino es obediencia sostenida en el tiempo. Es un cambio de dirección permanente en la vida práctica. Es transformación verificable a lo largo, ¿sí? Del plazo en el carácter, en las prioridades, en la manera de tomar decisiones, en el trato con los demás. Cuando una comunidad o un líder necesita el siguiente estímulo emocional, el próximo evento especial, la próxima reunión de avivamiento, entonces, la próxima experiencia intensa para sentir que su fe está viva y que su llamado es real, lo que realmente está ocurriendo no es hambre espiritual genuina, es dependencia del evento. Y cuando la dependencia del evento reemplaza silenciosamente, casi de una manera imperceptible, la dependencia del Eterno mismo, entonces estamos viendo que la persona ya no va a buscar el Eterno en lo cotidiano, en lo ordinario, en la rutina, en el día a día, sino lo va a buscar en la experiencia que asocia con el Eterno. Y digamos que eso ha sido el gran problema, ¿sí? Hasta hoy. Esas dos cosas, buscar al Eterno y buscar la experiencia religiosa intensa, no son lo mismo. Se parecen mucho por fuera. ¿Por qué? Porque ambas pueden involucrar emociones fuertes. Ambas pueden incluir expresiones genuinas de devoción. Pero una conduce a una relación viva, sostenida, que no va a depender de picos emocionales para sostenerse. La otra, por el contrario, va a llevar a un ciclo de adicción, un vicio espiritual, donde cada semana se necesita una dosis nueva para no sentir que la fe se está muriendo. Y como lo decíamos ahorita, el autonombramiento. Y este quizás es el más sutil de los tres. ¿Por qué? Porque se va a disfrazar de oportunidad legítima, de un deseo sincero de servir. ¿Y cómo funciona? Personas que se posicionaron en lugares de liderazgo, de enseñanza, de influencia, no porque el Eterno las hubiera enviado explícitamente con una misión clara y verificable, sino porque la oportunidad estaba disponible y ellas tenían la habilidad natural para ocupar ese espacio. Entonces no pasaron por un desierto de formación en donde el Eterno pudiera trabajar en ellas sin ningún tipo de público, sin aplausos, sin retroalimentación positiva inmediata. No fueron refinadas en lo oculto. Entonces, lejos de las miradas que validan y refuerzan, no tienen una vara que haya sido probada en situaciones límite donde solo la intervención directa y sobrenatural del Eterno podía producir un resultado. Pero se encontraron, hallaron un espacio vacante. Alguien se fue, alguien falló, alguien dejó un hueco, ¿sí? Y ellas tenían el talento natural para ocuparlo, habilidad para hablar, carisma para liderar equipos, capacidad organizacional, visión estratégica. ¿Y qué pasó? Se autodesignaron para esta función.
a menudo con la bendición de otros que también operaban bajo el mismo modelo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que en este proceso se confunden tres cosas que son radicalmente distintas, tanto en su naturaleza como en su origen. Se confunde la oportunidad con el llamado. Que una puerta, escúcheme, por favor, que una puerta esté abierta no significa automáticamente que el Eterno la haya abierto para ti. Puede significar simplemente que nadie más la quiso cruzar. Esto, pues, nos choca. ¿Por qué? Porque se llega a confundir la capacidad con la unción. Puedes tener una habilidad natural extraordinaria para hablar en público, para organizar, para generar estrategia. Todo eso son capacidades humanas valiosísimas, pero esto no es sinónimo, no es evidencia de unción divina, simplemente es un talento. Y el talento puede llenar espacios, puede construir organizaciones y mover multitudes sin que el Eterno esté involucrado en el asunto. Entonces, se confunde el deseo con la comisión. Querer hacer algo significativo para el Eterno, anhelar servir, tener pasión por una causa, todo esto puede ser genuino y sincero, pero no es lo mismo que haber sido comisionado explícitamente por el Eterno para hacerlo. Entonces, lo que hace que estos tres pilares sean tan resistentes a la confrontación es precisamente que producen resultados observables. La imitación llena espacios, ¿sí? La imitación genera estructuras que funcionan de manera organizada. El emocionalismo genera experiencias que la gente quiere repetir y por las cuales está dispuesta a volver y a pagar grandes cantidades de dinero con tal de tener esa experiencia. Y el autonombramiento pues levanta obras que crecen, que tienen actividad constante, que muestran números. Y cuando algo produce resultados, pues la tendencia humana por naturaleza, especialmente en contextos religiosos donde se asume que el fruto visible es siempre señal de bendición divina, ¿cuál es la tendencia? Defenderlo, justificarlo, atornillarlo ahí en el poder. Pero la Torá, las escrituras, nunca midieron la legitimidad de algo exclusivamente por un resultado inmediato. Entonces, como vimos, el becerro de oro tenía resultado y no era un resultado menor. El pueblo estaba genuinamente contento, la celebración era visible, la experiencia colectiva era real y era intensa, sí, pero el resultado inmediato no legitimizaba el origen. Entonces, el propósito de esta primera etapa de esta clase, querido hermano y hermana, es la etapa de desprogramación en la que estamos entrando. No es mejorar estos tres pilares, no es hacer una versión más refinada o más bíblica de la imitación del emocionalismo o del autonombramiento. El propósito es desmontarlos por completo, examinar sus cimientos y ver si debajo de ellos hay algo que realmente haya sido edificado por el Eterno o si todo el edificio es construcción humana con vocabulario espiritual. Porque no se puede construir una casa sobre un fundamento que es alternativo al diseño del Eterno. Entonces, sin importar cuántos años lleve esa casa en pie, cuánta gente se haya reunido en ella, ni cuántos resultados visibles hayan producido. Entonces, hoy les propongo un ejercicio silencioso para este momento. No es para compartir en voz alta, ¿sí? No es para compartir en voz alta, es un examen interno. Permítanme un segundito que estoy recibiendo aquí una notificación. Entonces, evalúe con honestidad delante del Eterno. ¿Sí? Evalúese usted lo que está operando en su vida, en su ministerio, en su deseo de desarrollar ministerio, en su deseo de servir, en sus proyectos, en su manera de ejercer liderazgo, proviene de instrucción directa y actual del Eterno para este tiempo específico o proviene de una repetición de modelos que han sido validados principalmente por nuestros resultados visibles, pero que no necesariamente tienen un origen del Eterno verificable. Si no podemos distinguir con claridad entre una cosa y la otra, ese solo hecho ya es un diagnóstico significativo, ¿sí? Ya le voy a decir por qué. Miremos qué pasa cuando el modelo se replica sin validación.
¿Quién me ayuda con este título, por favor? Lo que no cambia. Arriba, el título de arriba, por favor. El Eterno no cambia su naturaleza, pero sí cambia sus métodos. ¿Qué no cambia el Eterno? ¿Quién me ayuda? ¿Qué no cambia el Eterno? Su carácter y fidelidad, Muy bien. ¿Qué más? su pacto con su pueblo, Muy el bien. ¿Qué más? principio de siembra y cosecha, el requisito de obediencia al diseño. Ok, eso es innegociable. Esos son atributos que el Eterno no cambia para nada. ¿Qué sí cambia? ¿Qué cambia el Eterno? Y eso sí lo vamos a ver. El Eterno en su esencia, en su carácter, sí, en sus atributos no cambia. ¿Pero qué sí cambia? ¿Quién me ayuda con la otra columna? Dice El el instrumento que instrumento que usa en usa cada generación. en cada generación. La forma del Perdón, uno solo, por favor. Adelante, Idalí. Lo que sí cambia es que, Gracias, hermano. El instrumento que usa en cada generación. La forma del llamado. Zarza, voz, sueño. El tipo de obrero que levanta. El método de confrontación al pueblo. bueno, entonces, esto lo vamos a poder verificar con la escritura definitivamente. Sí, este es el objetivo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo bíblico en donde el Eterno va a utilizar esto. No lo vamos a leer, simplemente ténganlo ahí. Números capítulo 21, versos 4 al 9. Ese contexto es conocido para muchos, pero necesitamos verlo con ojos completamente frescos. Digamos que hagamos de cuenta que nunca hemos leído este texto antes. La familiaridad excesiva con los textos, sí, a veces nos impide percibir lo que realmente están mostrando. Entonces, ¿qué pasa en esta cita? El pueblo de Israel está en el desierto. Han pasado aproximadamente casi que 40 años desde la salida de Egipto. Ya han visto cosas que ninguna otra generación en la historia humana ha visto. Las 10 plagas, ¿sí? El mar abriéndose, el maná cayendo cada mañana, el agua brotando de la roca, la Torá siendo entregada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de todo lo que vieron, a pesar de toda la evidencia acumulada de la fidelidad y el poder del Eterno, el texto registra algo fuertísimo. Dice, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces estaban cansados del maná, estaban cansados del alimento que el Eterno les proveyó milagrosamente cada mañana sin ningún tipo de falta durante 40 años. Y ojo, no estamos hablando de la generación que salió de Egipto, estamos hablando de la generación que muy pronto va a entrar a la tierra prometida. Entonces, eh, les parecía liviano, insuficiente, monótono. Su alma, dice el texto, tenía fastidio y murmuraron otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuál va a ser la respuesta del Eterno para esta porción? ¿Alguien no? ¿No recuerda que les envió el Eterno? Las serpientes, hermano. Muy bien, las serpientes. Muy bien, Idalí. La respuesta del Eterno en esta ocasión, sí, es juicio directo y severo. El texto dice, y envió a Adonai entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes venenosas. El campamento entonces se va a convertir en un campo de muerte, gritos, dolor, desesperación. El pueblo reconoce su pecado, finalmente claman a Moshe, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti, ora a Adonai para que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué va a hacer Moshe? Moshe, como siempre, va a interceder y va a ocurrir algo que es crucial para entender todo lo que vamos a desarrollar. El Eterno no quita las serpientes. No sé si usted lo ha leído de esta manera. El Eterno no quita las serpientes. ¿El Eterno pudo haber quitado las serpientes? ¿Qué cree usted? Sí, Sí, claro, sí, señor. claro que sí, las pudo quitar. ¿Pudo haber hecho que desaparecieran? También.
pudo haber enviado un viento del oriente y llevárselas por el occidente, etcétera. Pudo haber neutralizado su veneno. ¿Por qué? Porque él es todopoderoso, tenía todo el poder para eliminar el problema de raíz, pero no lo hizo. Lo que el Eterno hace es proveer una solución que va a requerir un acto específico de obediencia de parte de cada persona, no de la comunidad, no del colectivo, individual. ¿Cuál va a ser la instrucción directa de Moshe? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moshe obedece, hace una serpiente de bronce, ¿sí? Nehoshte, y la pone sobre una vara donde todos puedan verla. Y el texto registra el resultado. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces no había nada mágico en el bronce, no había poder inherente en la imagen fabricada. El poder estaba en la palabra del Eterno, en la instrucción del Eterno que había dicho, mira y vive. Y en la obediencia del que, estando ya mordido con el veneno corriendo por sus venas, pues levantaba la vista y fijaba sus ojos en lo que el Eterno había ordenado. Entonces, la instrucción directa del Eterno, para un momento específico, para una crisis particular, para una generación concreta que estaba en ese desierto, que estaba enfrentando esas serpientes y en ese momento preciso de su historia. ¿Fue funcional eso para el pueblo en ese momento? ¿Fue funcional? ¿Funcionó lo que el Eterno mandó? Claro que sí, señor, sí. Claro que sí. Funcionó exactamente como él dijo que funcionaría. Era la solución correcta en el tiempo correcto para el pueblo correcto. Es decir, no había ambigüedad en el origen de esa instrucción. Vino directamente del Eterno, fue obedecida tal como fue dada, y la consecuencia, ¿sí? Salvación para el que mira, ¿sí? Vida en medio de la muerte. ¿Por qué es necesario replicar esto? Ahora necesitamos avanzar varias generaciones en la historia de Israel, siglos después. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudarnos a leerlo? Si de pronto tiene su Biblia aquí, o si no, yo lo leo de acá. Segunda de Reyes 18, 4. ¿Alguien tiene el texto? Amén, amén, amén. Dale, Lili, Siga, hermano. adelante. Amén. Segunda de Reyes 18:4. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras conmemorativas, taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se la llamaba Nehustán. Amén. ¿Hasta ahí? Ok, amén. Sí, gracias, Lili. Entonces, el reinado de Ezequías, uno de los pocos reyes de Judá, de quien el texto hace una evaluación completamente positiva. El versículo 3 dice, hizo lo correcto ante los ojos del Eterno conforme a todo lo que había hecho David su padre. Y luego el texto pues va a enumerar una a una todas estas reformas radicales que el rey Ezequías implementó. Quitó los lugares altos, quebró las estatuas idolátricas, cortó los postes de acera, todas las acciones de limpieza espiritual profunda. Pero después dice el texto, algo que debería hacernos detener por completo y leer varias veces para asegurarnos de que estamos leyendo bien. ¿Qué dice el verso 3? Hizo pedazos, ¿qué? La serpiente de bronce que había hecho Moshe. Porque hasta aquellos días, imagínense, desde Moshe hasta aquellos días, los hijos de Israel, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los hijos de Le Israel? quemaban incienso. Le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Nehustán. O sea, detengámonos aquí. Esto es estructuralmente importante para entender todo el patrón. Entonces, Ezequías destruye la misma serpiente que Moshe había hecho por instrucción directa y explícita del Eterno. La misma serpiente que había sido el instrumento visible de sanidad y de salvación para la generación del desierto.
La misma pieza de bronce que tenía un origen absolutamente legítimo, una función absolutamente necesaria en su momento y una historia absolutamente verificable de intervención divina sobrenatural. ¿Por qué razón un rey que hace lo recto ante los ojos del Eterno destruiría un objeto con semejante contexto espiritual, con ese antecedente espiritual tan milagroso? Entonces el mismo texto da la razón de manera inequívoca, porque Israel estaba quemando incienso, la habían convertido en objeto de culto, de oración, le habían dado un nombre propio, Nehustán. Nehustán significa pieza de bronce o artículo de bronce o cosa de bronce. Entonces lo que fue instrumento de obediencia para una generación específica se había transformado en objeto de adoración para otra generación completamente diferente. Lo que fue herramienta en las manos del Eterno para un propósito puntual se había convertido en el referente religioso de un pueblo que ya no escuchaba al Eterno directamente, sino que adoraba la herramienta que él había usado una vez hace mucho tiempo. ¿Le hace sentido esto con lo que estamos viendo? ¿Le hace clic un poquito? Tremendo, ¿no? Entonces, aquí vemos la estructura del error, cómo es quirúrgicamente precisa. El modelo, la serpiente de bronce, era absolutamente correcto en su origen. Nadie podía argumentar que Moshe se lo había inventado. Sabemos, por lo que leímos ahorita, que fue palabra directa del Todopoderoso, una instrucción específica para un propósito claro. Pero ese modelo, ¿qué pasó con ese modelo? Fue perpetuado mucho más allá de su propósito original. Fue mantenido en funcionamiento. Y no solamente mantenido, sino elevado a objeto de culto, mucho después de que la crisis de las serpientes ardientes hubiera terminado. Entonces, generación tras generación, siguieron replicando esto, ¿sí? Murieron teniendo delante de sus ojos la serpiente de bronce sin haber estado jamás en ese desierto, sin haber visto una serpiente ardiente en su vida, pero tenían la herramienta. Tenían la serpiente de bronce preservada a través de los siglos como una reliquia sagrada y la convirtieron en referente permanente de su relación con el Eterno. Entonces, no lo hicieron porque fueran malas personas con intenciones de alguna u otra forma deliberadamente rebeldes. Lo hicieron porque no tenían una relación directa, porque no tenían una relación viva, actual con el diseñador. Solo tenían la herramienta que el diseñador había usado en el pasado. Y cuando se tiene la herramienta sin la relación con el que la diseñó, entonces la herramienta ocupa silenciosamente, gradualmente, progresivamente, el lugar que solo le corresponde a su creador. Hay algo aquí todavía mucho más profundo en este patrón que necesitamos extraer. Ezequías no destruyó la serpiente porque la serpiente fuera mala en su origen. No era mala. Había sido ordenada directamente por el Eterno, había sido usada como un canal de sanidad para miles de personas. Era un objeto con una historia absolutamente legítima. La destruyó porque se le estaba dando un lugar que ya no le correspondía. Entonces el problema no era el instrumento en sí mismo, sino el problema era la relación que el pueblo había desarrollado con ese instrumento. Entonces habían dejado de mirar al Eterno, que era el que realmente sanaba, y estaban mirando exclusivamente la herramienta que el Eterno había usado para sanar el pasado. Entonces habían sustituido al diseñador por el diseño. Habían reemplazado la relación viva por la veneración de una tradición nueva. Y digamos que esa sustitución, la herramienta en lugar del diseñador, el método en lugar de la relación, la tradición en lugar de la instrucción viva y actual, escúchenme, es probablemente la forma de idolatría más difícil de identificar en cualquier contexto religioso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de identificar? Porque no tiene la forma obvia de un ídolo pagano. No es un becerro de oro evidente que cualquiera pueda señalar. Tiene forma de obediencia histórica, tiene forma de fidelidad al pasado, tiene apariencia externa de honrar lo que el Eterno hizo en otra generación. Pero donde el Eterno ya no habita, donde el Eterno ya no está dando instrucción continua, fresca para el presente, solo queda simplemente una forma vacía. ¿Y qué pasa con la forma vacía? La forma vacía que todavía lleva el nombre del Eterno es más peligrosa que un ídolo declarado. Porque el ídolo evidente cualquiera puede identificarlo, señalarlo, cuestionarlo.
Pero ¿quién va a cuestionar a la serpiente que Moshe mismo hizo por orden del Eterno? ¿Quién va a tener el discernimiento para decir, esto fue legítimo en su origen, ahora debe ser destruido? Solo alguien como Ezequías, que tenía discernimiento y temor del Eterno, alguien que tiene la claridad en su relación con el Todopoderoso, que puede distinguir con una precisión absoluta entre lo que fue instrucción para otro tiempo y lo que es instrucción para este tiempo. No avancemos todavía, necesitamos hacer otra pequeña pausa aquí. Preguntamos directamente aquí, ¿has identificado ya si en algún área significativa de tu vida, de tu práctica, de tu manera de entender el liderazgo, has convertido un instrumento que fue legítimo en su origen en un referente permanente que ya no recibe instrucción fresca del Eterno? ¿Hay algún método que todavía defendemos, una postura, una doctrina, alguna estructura que protegemos, alguna práctica que mantenemos, no porque el Eterno la esté instruyendo hoy, sino porque así se ha hecho siempre, así me lo enseñaron, así lo heredé, así se hizo y eso es voz y ley, no lo cuestiono? En pocas palabras, ¿hay algún Nehushtan en nuestra vida al que hemos estado quemando incienso sin darnos cuenta? Llevemos un poco más la pregunta. Si el Eterno levanta hoy a Ezequías, ¿sí? Si el Eterno hoy levantara a un Ezequías en nuestra vida, alguien con autoridad espiritual para destruir lo que ya cumplió su propósito, ¿qué tendría que destruir esa persona cuando entra en tu vida? No en ese Israel antiguo, no en la comunidad de al lado, en nuestra vida personal, en nuestra práctica diaria, en nuestros métodos de enseñanza y de liderazgo. ¿Qué Nehushtan estamos protegiendo activamente sin plena conciencia de lo que estamos haciendo? ¿Sí? No evadamos la pregunta, llevemos la respuesta a nuestro interior. Dejemos que esta pregunta haga su trabajo en lo profundo. Entonces, aquí vamos a mirar algo. Del patrón que acabamos de examinar, pues se va a desprender un principio que no es interpretativo. Aquí no se trata de una opinión personal de este servidor. Es un principio de estructura que va a surgir directamente del patrón mismo, y el principio es este. El carácter del Todopoderoso es absolutamente inmutable, como ya lo vimos ahorita. Sus métodos son radicalmente contingentes al tiempo, al pueblo específico y a la asignación particular. Entonces, vamos a desglosar esto con mucho cuidadito porque es el funcionamiento sobre el cual se va a construir todo lo demás. Entonces, el carácter del Eterno es inmutable, no cambia, no evoluciona, no se adapta a las modas culturales. Su esencia fundamental permanece absolutamente constante a través de todas las edades. Hasta aquí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? El Eterno no cambia, ¿verdad? Amén, amén, Sí, sí, señor. señor. Amén. Y Amén. más allá de que nosotros lo creamos lo que dice la Escritura. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Adonai, no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Entonces, la inmutabilidad del Eterno es presentada como la garantía de la continuidad del pacto. Si el Eterno cambiara en su esencia, si su carácter fuera variable, el pacto mismo estaría en peligro, pero Él no cambia. Lo que Él es, santo, justo, misericordioso, fiel, verdadero, etcétera, eso permanece inalterable. Sus métodos son contingentes, es decir, los instrumentos específicos que Él elige usar, la forma concreta que toma el llamado, el tipo de obrero que levanta, todo eso es profundamente contextual. Responde a la generación específica, a la crisis particular, a lo que su pueblo necesita escuchar en su momento histórico concreto. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que tal vez el modelo funcional de la iglesia, solo como una referencia, el modelo funcional de la iglesia primitiva, mal llamada iglesia primitiva, era funcional para ese momento, por sus circunstancias, por su demografía, por su cultura, por su entorno. ¿Sí? Pero si tal vez implementáramos ese modelo estructural a nuestros días, tal vez no funcionaría. Entonces el Eterno responde a la generación específica, a lo que su pueblo necesita escuchar en su momento histórico concreto. Créame que el mensaje que hoy necesitamos dar es muy diferente al que se dio
añitos atrás. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha cambiado, nuestra generación ha cambiado, la forma de la gente dirigir sus vidas ha cambiado. Y tenemos evidencia abundante de esto a lo largo de todo el texto. A Moshe el Eterno le habla de una zarza que ardía sin consumirse. ¿Sí? Aquí estamos viendo la manifestación sobrenatural, imponente. Moshe estaba en el desierto de Midian, recuerde, completamente solo, en el anonimato, más absoluto después de 40 años. Profeta Elías, Primera de Reyes 19. El Eterno se le manifiesta de una manera completamente distinta. Elías está en una cueva en Horeb, huyendo, deprimido, ¿sí? Viento fuerte, terremoto, pero el Eterno no estaba en nada de eso. Y después vino un silbo apacible, una brisa apacible, una voz suave y delicada. Ahí estaba el Eterno. Entonces, con eso que les quiero decir, el Eterno es el mismo carácter, método completamente igual o diferente de manifestación. ¿Sí? ¿Cambió el método de manifestación tanto en Elías como en Moshe? A ver, No, sí cambió, claro que sí. Cambió. sí, sí, sí. Él cambió claramente. En Moshe una zarza ardiente, en Elías una brisa apacible. El mismo Eterno sin método completamente diferente. A Shemuel lo llamó por su nombre en la noche siendo niño. A Jeremías le reveló su propósito antes de que naciera. A los discípulos Yeshua se acerca caminando como un hombre común junto al mar. Les dijo, eso está en Mateo 4, llamen, síganme. Cada llamado es completamente diferente en su forma externa, pero absolutamente idénticos en su origen, el mismo eterno llamando. El problema comienza cuando una generación toma la forma específica del llamado de otra y la convierte en método universal y permanente. Cuando se dice, así es como el Eterno opera, basándose exclusivamente en cómo operó en el pasado con alguien más, cuando se escribe un manual sobre cómo escuchar la voz del Eterno, solo basado en la experiencia de Moshe o de Elías, lo que se está haciendo en ese momento es confiar al Eterno, confinarlo, meterlo dentro de una comprensión puramente histórica de sus métodos. Se le está poniendo un límite a su soberanía. ¿Y sabe qué? Se le está poniendo un límite basado en lo que él hizo antes. Y él no opera dentro de los límites de nuestra comprensión de sus obras pasadas. Si alguien tomó el método que el Eterno usó con una generación anterior y lo está aplicando mecánicamente sin haber recibido instrucción directa y actual para su propio tiempo, sin haber tenido su propia zarza, su propio silbido apacible, su propia voz en la noche, esa persona no está obedeciendo al Eterno. ¿Sabe qué está haciendo? Repitiendo lo que vio que funcionó en otra persona. Y escúcheme, esto puede parecer muy fuerte, pero repetir no es obedecer. Son dos categorías completamente diferentes. Repetir es simplemente perpetuar lo que ya cumplió su ciclo en otra generación, como la serpiente. Es mantener viva la forma externa cuando el contenido vivo ya se retiró. Es seguir quemando incienso a la serpiente de bronce mucho tiempo después de que las serpientes ardientes ya dejaron de ser el problema. Obedecer es en cambio recibir del Eterno lo que Él está instruyendo. ¿Cuándo? No ayer, no mañana, sino ¿cuándo? Ahora. Para este tiempo específico, para esta generación concreta, aunque el método sea diferente de todo lo que se ha visto antes, aunque no encaje en los manuales, aunque rompa con tu doctrina, aunque rompa con tu postura, ¿sí? Y aquí está lo más difícil de procesar en todo este principio. El problema no es que el Eterno haya dejado de hablar, Él sigue hablando. El problema es que muchos seguimos ejecutando lo último que entendimos, aunque el Eterno ya se movió a otra cosa hace mucho tiempo. Estamos operando solos y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque la maquinaria sigue funcionando, los servicios continúan, la actividad se mantiene. Pero la dirección del Espíritu, la instrucción viva para este momento, esa cambió hace rato. Y a veces no nos damos cuenta. Y quien opera con instrucciones vencidas, por más legítimas que hayan sido en su origen, está repitiendo exactamente el ciclo de Nehushtan. Esto no es una reflexión opcional, querido amigo, es una ley espiritual que estamos descubriendo, ¿sí?
Entonces, identifique por favor internamente lo que estás llamando obediencia en tu vida. Si eso que estás llamando obediencia en tu vida es realmente la respuesta a una instrucción actual y viva, o es una repetición validada principalmente por resultados visibles. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Sí, señor. El desierto como escuela, el llamado nace del anonimato. Entonces, hasta este punto, todo lo que hemos examinado, pues digamos que ha sido el diagnóstico general del sistema y revelación de un patrón escritural que atraviesa siglos de historia bíblica. Ha sido necesario establecer ese fundamento antes de movernos a la aplicación personal directa. Pero ahora, digamos que el proceso debe volverse inevitablemente personal. ¿Por qué? Porque el propósito de esta sesión no es que salgamos de aquí con un análisis más sofisticado de lo que está mal en el liderazgo contemporáneo. El propósito es que salgamos con un diagnóstico preciso de nuestra propia condición. Recuerde, copiar no es obedecer. Esta distinción es probablemente una de las más difíciles de hacer en la práctica. ¿Por qué? Porque la imitación produce resultados visibles, como ya lo vimos, y cuando algo produce resultados, nuestra tendencia natural es asumir que cuenta con la aprobación divina. Se puede tener gente que asiste fielmente, se puede tener actividad constante, ¿sí? Iniciativas que crecen, se puede tener crecimiento numérico, expansión de influencia, reconocimiento de parte de otros que operan en el mismo sistema. Y se puede tener todo eso sin que nada sea señal de un envío divino genuino. ¿Me entiende? Puede ser simplemente señal de habilidad humana muy bien desarrollada, de estrategias correctamente aplicadas, de un carisma natural que atrae a las personas, de talento organizacional que mantiene estructuras funcionando. Pero habilidad no es unción. Entonces, cuando el método se vuelve más importante que la relación viva con el diseñador del método, el liderazgo inevitablemente se va a institucionalizar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Se convierte en sistema. Y cuando el sistema se crea un sistema una vez establecido, puede funcionar perfectamente porque es un sistema, con o sin la presencia activa del Espíritu Santo. Se puede operar en modelos completos de liderazgo, eficientes, profesionales, bien organizados, aparentemente fructíferos, y que el Eterno no está en ninguna parte esencial del proceso. ¿Por qué? Porque ya es un sistema, por su propio diseño ya no necesita el Eterno para funcionar en el día a día. Entonces, lo que necesita es talento humano para ejecutar las tareas, recursos financieros para mantener la operación, estructura organizacional para distribuir responsabilidades. Y cuando tú tienes estas tres cosas, talentos, recursos y estructuras, esto las puede proveer cualquier ser humano suficientemente capacitado sin que haya habido jamás una intervención sobrenatural del Eterno en el proceso. ¿Por qué? Porque ya es una empresa. Deja de ser un legado, una encomienda, un ministerio, se convierte en una empresa, un sistema completamente funcional. Y la pregunta que nadie quiere hacerse hoy, ¿sí? La pregunta que sistemáticamente evadimos, porque su respuesta podría desestabilizar todo el edificio que se ha construido, es esta: ¿cuál es la instrucción actual del Eterno para nuestra vida? No la instrucción que recibimos hace 10 años cuando todo comenzó. No la instrucción del momento fundacional cuando la visión era fresca, cuando el fuego era real. No lo que el Eterno te dijo en aquella temporada de claridad que todavía recuerdas con nostalgia. La instrucción de ahora. La de ahora, la de hoy, de este mes, de esta semana. ¿Qué te está diciendo el Eterno hoy que requiere tu obediencia inmediata hoy? ¿Por qué? Porque la dependencia genuina del Eterno tiene que ser continua y no puntual. No es un evento de hace años que todavía estamos capitalizando. Es una relación viva que se mantiene en el presente, o no es una relación viva en absoluto. Lo que Moshe va a recibir en el Sinaí era para la generación que salió de Egipto, la generación que vio plagas, que cruzó el mar, que comió el maná por primera vez. Era instrucción específica para ellos en su contexto y para su momento. Lo que Yehoshua recibió al cruzar el Jordán
era para la generación que entraría a poseer la tierra prometida, una generación diferente, con desafíos diferentes, que necesitaba una instrucción diferente aunque viniera del mismo eterno inmutable. Lo que posteriormente, después, en la historia, Elías enfrentó en el Monte Carmel era para el Israel dividido entre el Eterno y Baal, una crisis específica que requería una confrontación específica con métodos específicos. No sé si me voy entendiendo. Cada instrucción fue profundamente contextual. Ninguna fue diseñada para ser repetida de manera mecánica por generaciones posteriores que enfrentan crisis completamente diferentes en contextos completamente distintos. Si la única instrucción que podemos citar con claridad es una que vino hace años, si no puedes señalar nada que el Eterno te haya dicho especialmente en el último mes, en la última semana, lo que tienes no es relación viva, es un archivo histórico, una colección de estudios, de enseñanzas, de intervenciones pasadas. Y una instrucción vencida, por más legítima que haya sido en su momento, por más fruto que haya producido en esa temporada, es exactamente el Nehushtan de bronce. Es una herramienta que cumplió su propósito en otro tiempo, pero que ahora, al ser mantenida como referente permanente, se va a convertir en un obstáculo para recibir la instrucción actual. Dicho de otra manera, nuestro Marán Yeshua, nuestro rabino Yeshua, nuestro Salvador Yeshua va a decir, no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Es exactamente lo mismo. Entonces, la fidelidad no es primeramente al método. Por más exitoso y fructífero y ungido y sobrenatural que haya sido, la fidelidad es del diseñador del método. Y el diseñador sigue hoy hablando, sigue hoy instruyendo, sigue guiando a aquellos que mantienen sus oídos abiertos. ¿Amén? ¿Estamos bien aquí? Amén. Entonces, la pregunta es si estamos escuchando lo que él está diciendo hoy, ahora, para este momento específico de nuestra vida, de nuestra generación, porque déjeme decirle que nuestra generación es lo particularmente especial y diferente. No se ha levantado una generación como la nuestra nunca antes, nunca antes. Es una generación que tiene muchos quiebres, que tiene muchos retos, que tiene muchos vacíos, que está más inclinada a hacer el mal que tal vez nunca antes. Y necesitamos estrategias específicas, visión específica, instrucciones específicas para tratar con ellos. Si intentamos replicar estrategias de hace 100, 15, 20 años atrás, quizá van a funcionar, sí, hasta cierto punto, pero no con el efecto y la precisión que el Eterno está demandando para este día. Entonces, tenemos una instrucción actual del Eterno que estamos obedeciendo, algo que Él nos haya dicho especialmente en este tiempo para esta temporada que requiere nuestra obediencia hoy, o estamos operando principalmente con instrucciones recibidas del pasado, quizá de cientos de años atrás que en su momento fueron legítimas, pero que hoy no van a funcionar. Entonces, la diferencia entre estas dos posiciones no es sutil, es la diferencia entre una relación viva y la veneración de un archivo histórico. Y el Eterno no se relaciona con archivos. El Eterno se relaciona con personas que escuchan y obedecen. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Que obedecen cuándo? Hoy. Hoy. Entonces, el Eterno no opera ¿bajo qué? ¿Qué dice ahí? Bajo lógica humana. El Eterno no opera bajo lógica humana. Moshe está teniendo su encuentro con el Eterno en la zarza ardiente. Recuerde, ya has recibido la comisión. Ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Moshe, en su lugar de responder con fe inmediata, comienza a presentar objeciones. Eso ya lo sabemos. Primero objeta su propia incapacidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón? El Eterno responde, yo estaré contigo. Luego Moshe objeta que el pueblo no le creerá, que no escuchará su voz, dirán que no se le ha parecido a Adonai. Y en respuesta a esta segunda objeción que el Eterno hace, una pregunta, ¿sí?, que va a redefinir por completo el paradigma del llamado y la preparación para el liderazgo. El Eterno responde a una pregunta, ¿sí? Perdón, el Eterno responde con una pregunta a tres preguntas. Eso lo dice el capítulo 4. ¿Qué tienes en tu mano? Una pregunta aparentemente simple,
casi trivial. Moshe ha estado 40 años en un desierto de Midian cuidando ovejas que no son ni suyas, son de su suegro. Tiene en su mano una vara de pastor, nada espectacular, nada que impresione a nadie, un palo común gastado por años de uso con las marcas del trabajo diario. Una vara, responde Moshe. Y es sobre ese objeto aparentemente insignificante que el Eterno va a manifestar su poder de una manera que va a autenticar el llamado de Moshe delante del pueblo, delante del faraón. Esa vara representa todo lo que el Eterno ya había formado en Moshe durante 40 años de anonimato absoluto en el desierto de Madián. 40 años que desde una perspectiva humana parecían un tiempo perdido, años perdidos, lejos de la acción, lejos del pueblo que supuestamente iba a librar, lejos de cualquier cosa que pareciera relevante para su llamado. Pero en esos 40 años, Moshe ya había desarrollado cosas que solo se desarrollan en el anonimato prolongado. ¿Qué desarrolló Moshe en esos 40 años? Paciencia. La paciencia que se aprende cuidando ovejas que se pierden constantemente. La paciencia que se aprende cuando hay que ir a buscar en la oscuridad, en terrenos peligrosos. Una y otra vez, la paciencia que se desarrolla cuando no hay público que aplauda tu dedicación. ¿Qué aprendió Moshe? Guía. La capacidad de conducir a un rebaño por terrenos difíciles donde un error puede ser fatal. ¿Sí? Un error de cálculo significa que una oveja cae por un precipicio o es atacada por un depredador. La guía que se aprende cuando las consecuencias de tus decisiones son inmediatas y visibles, aunque nadie más las vea. ¿Qué más aprendió Moshe en el desierto? Autoridad. No la autoridad que viene de un título o una posición o del seminario teológico de liderazgo que me faculta como el apóstol. No. Estamos hablando de la autoridad que se gana con presencia constante, con cuidado fiel día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento. La autoridad que el rebaño reconoce, ¿por qué? Porque ha experimentado tu cuidado durante años. Entonces, lo que Moshe tenía en su mano no era talento natural sin desarrollar. Era proceso terminado, 40 años de formación que nadie vio, que nadie valoró, que nadie aplaudió, pero que el Eterno completó en lo secreto para que pudiera ser usada en lo público. Entonces, el llamado no le dio a Moshe habilidades nuevas que no tuviera. Simplemente transformó las habilidades que ya había desarrollado durante 40 décadas de anonimato. La vara que guiaba ovejas se convirtió en la vara que confrontaría a Faraón, que abriría el mar, que haría brotar agua de la roca. Los discípulos en el llamado junto al mar van a confirmar exactamente lo mismo. Yeshua no fue a las academias rabínicas de Jerusalén a buscar los teólogos más brillantes, a los estudiantes más destacados, a los que tenían las mejores credenciales académicas. ¿A dónde fue? Al mar de Galilea. Llamó a personas que dentro de los estándares de la época eran descartados. Llamó a pescadores, hombres que ya sabían lo que era lanzar redes, a hombres que ya sabían esperar pacientemente, a hombres que sabían leer las señales del agua y el viento, a soportar noches enteras sin capturar nada, hombres que ya habían sido formados en un oficio que requería perseverancia, trabajo en equipo, resistencia en la frustración. El llamado no les dio habilidades completamente nuevas que no poseyeran. Aquí pasó lo mismo, transformó el propósito y la dirección de las habilidades que ya tenían. La red que atrapaba peces para el mercado ahora recogerá personas para el reino. El proceso previo, los años en el mar, las noches de fracaso, la paciencia desarrollada. No fue un accidente ni una pérdida de tiempo. Todo esto fue parte de un diseño intencional del mismo Dios preparándolos para lo que vendría. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Que tal vez esto que usted ha considerado una pérdida de tiempo, tal vez esto que usted ha dicho, yo lo único que he hecho es nada en esta vida, fracaso tras fracaso, etcétera. Todo eso forma parte de un plan intencional del Eterno, de preparación. Entonces, la pregunta correcta en relación al llamado no es ¿qué quiero hacer para el Eterno? Como si el llamado comenzara con nuestros deseos y aspiraciones. ¿Por qué? Porque si usted nota, Moshe en algún momento tuvo deseo y buena intención de adorar, de servir. ¿Cómo le fue? Usted ya sabe cómo le fue. ¿Quién eres usted? ¿Quién eres tú para juzgarnos? Mató al egipcio, etcétera. La pregunta correcta es, ¿qué ya hizo el Eterno en usted durante los años de anonimato? ¿Qué proceso completó mientras nadie lo mira? ¿Qué formó en lo oculto, lejos de las plataformas, de los aplausos?
¿Qué vara tiene usted en su mano que tal vez ni siquiera reconoce como valiosa porque le parece demasiado ordinaria, demasiado común, demasiado poco impresionante? Si no hay un proceso previo identificable, si usted no puede señalar una temporada extensa donde el Eterno estuvo formando algo en lo secreto, entonces no hay herramienta genuina. Solo hay una bonita intención. Solo hay deseo de hacer algo significativo. Y la intención, escuchen, por favor. Estamos hablando del marco bíblico, no el marco institucional denominacional. Estamos hablando de lo que la Escritura nos dice. La intención, por sincera que sea, no abre mares. La intención no confronta al faraón, la intención no sostiene a un pueblo en el desierto durante 40 años. ¿Me va siguiendo? Sin proceso terminado en lo oculto, lo que hay es un deseo no formado. Y el deseo sin formación es peligroso. ¿Por qué? Porque te va a llevar inevitablemente a intentar golpear la roca con las propias manos en lugar de hablarle como el Eterno es suyo. Examine su vida en este momento. ¿Puede usted identificar una temporada de anonimato largo donde el Eterno estuvo formando algo específico en ti? ¿Algo que ahora mirando hacia atrás puede reconocer como preparación intencional? Si es así, está listo. Tu trayectoria ha sido principalmente una sucesión de oportunidades aprovechadas, de posiciones asumidas, de roles desempeñados, sin un desierto formativo que precediera la visibilidad. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene mucho sobre la naturaleza de tu llamada. Y con esto vamos a ir concluyendo. Hay una ley espiritual que atraviesa toda la narrativa bíblica y que el Eterno no viola jamás, sin ninguna excepción. Es una ley tan consistente como las leyes que gobiernan el mundo físico. Antes de la visibilidad viene el anonimato. Antes de la comisión pública viene el proceso oculto. Antes de la plataforma viene el desierto. ¿Qué hubo antes de la tierra prometida? ¿Qué hubo antes de la tierra prometida? Es cierto. Desierto. 40 años, 40 años, 42 estaciones, sin excepción. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Moshe está instruyendo a la segunda generación, la que está a punto de entrar en la tierra prometida, y les dice algo que revela el propósito del Eterno detrás de todos estos 40 años de desierto que sus padres experimentaron. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto para darte unción, darte milagros, darte dinero, opulencia. O, ¿qué dice la Escritura? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el desierto no fue un castigo arbitrario, no fue principalmente una consecuencia del pecado, aunque el pecado de la generación anterior determinó que murieran en el desierto. El desierto tuvo un propósito formativo específico: afligir, probar y revelar lo que realmente había en el corazón del pueblo. Entonces el desierto, ya lo hemos sabido, es el lugar donde se revela lo que la abundancia del corazón esconde. En Egipto, con los pepinos, los ajos, las ollas de carne, el corazón verdadero del pueblo no era visible. Pero en el desierto, sin nada más que el maná diario, el corazón va a quedar completamente expuesto. Ese se llama un patrón. ¿Y sabe qué? Ese patrón se repite consistentemente en cada obrero que el Eterno levanta con autoridad genuina. Solamente le voy a hablar de dos. Moshe, 40 años en Midian, no 40 días, no un retiro espiritual del fin de semana, 40 años donde nadie lo veía, nadie le reconocía como libertador de Israel, nadie le pedía que ejerciera liderazgo, 40 años de formación silenciosa en el anonimato más absoluto desde que la zarza iba a arder. Rey David, ungido como rey, siendo todavía un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre. Pero ¿qué ocurrió inmediatamente después de la unción? No fue coronado, no fue presentado al pueblo, volvió a sus ovejas, y después, cuando entró al servicio de Saúl, lo que siguió no fue un camino directo al trono sin años de persecución. O sea, años de persecución, de vida como fugitivo, de cuevas, de desiertos y constante peligro de muerte, de hambre, hasta por locos. ¿Se acuerda que David incluso se hizo el loco para que no lo mataran? Entonces el trono no llegó de repente, llegó mucho tiempo después, y cuando llegó, David estaba listo. ¿Por qué? Porque el desierto de sus circunstancias había hecho su obra.
Entonces tenemos muchos ejemplos. Tenemos Joseph, tenemos el mismo Yeshua. Hablemos un poquito del ejemplo de Yeshua. Con esto avanzamos hacia la otra. 30 años en silencio de Nazaret, 30 años sin milagros públicos, sin multitudes que lo siguieran, sin enseñanzas públicas que impactaran a las masas, ¿sí? Unos van a decir alfarero, otros van a decir carpintero, etcétera. Trabajando con sus manos en un pueblo insignificante del que la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? 30 años de formación oculta antes de los 3 años de ministerio público que cambiarían la historia humana. Entonces, el Eterno no forma a sus obreros en la plataforma. La plataforma es el lugar de la manifestación, no de la formación. La plataforma revela lo que ya fue formado en otra parte. Pero si alguien intenta usar la plataforma, como vemos hoy, como lugar de formación, lo que produce es un liderazgo frágil que se quiebra bajo la presión. Entonces el Eterno forma en el desierto, en lo invisible, en el lugar donde no hay público que aplauda, donde la única audiencia es él mismo y ausente muchas veces. En el lugar donde los resultados no son inmediatos ni visibles. Y hay algo que el desierto enseña que la plataforma nunca va a poder enseñar. Por más exitosa que sea, el desierto enseña la diferencia radical entre capacidad humana y dependencia del Eterno. Entonces, todo en el desierto grita una verdad fundamental. Sin él, nada funciona, absolutamente nada. Y esa dependencia radical, aprendida en la escasez, en la vulnerabilidad, en la incapacidad manifiesta, es la que produce una autoridad que ningún seminario puede otorgar, que ninguna ordenación humana puede conferir, que ningún título va a poder reemplazar. El anonimato no es una etapa opcional en el desarrollo de un obrero. No es algo que algunos experimentan y otros no, dependiendo de su llamado específico. Es el filtro, ¿sí? Es el mismo filtro que valida la autenticidad del llamado. Si no podemos señalar una temporada clara y extensa que nadie de nosotros vio, donde trabajamos en lo invisible sin recompensa inmediata, ¿sí? Probablemente lo que hubo fue capacitación, acumulación de conocimientos, desarrollo de habilidades, homilética, escatología, todo eso valioso en su contexto, pero no es formación por el Eterno, ¿sí? Entonces, miremos algo. Pruebas, no preguntas. Hay un patrón que aparece repetidamente a lo largo de las escrituras y que rara vez es notado porque no es espectacular. No involucra manifestaciones supernaturales ni manifestaciones imponentes, ¿sí? Es lo que podríamos llamar el patrón del día cualquiera. El día cualquiera. El Eterno se manifiesta, llama, comisiona o interviene en lo que para la persona involucrada era simplemente un día normal, un día de trabajo rutinario, un día como cualquier otro. No había ningún tipo de expectativa, te bañaste, te levantaste, etcétera. No había nada, no había preparación especial, solo la fidelidad silenciosa en lo ordinario. Dos patrones para acentuar esto. Abraham, Génesis 18, recuerda, está sentado en la entrada de su tienda, en el calor del día, no está en un retiro espiritual, no está en el monte buscando la experiencia sobrenatural, está simplemente allí, ¿recuerda? En su espacio cotidiano, en el ritmo normal de su vida, está recién circuncidado. El Eterno se le aparece en forma, ¿sí? Visible. Llegan 3 hombres sin anunciarse. De ese encuentro aparentemente casual surge la confirmación del Hijo prometido y la revelación del juicio sobre su obra. De la misma manera, ¿recuerdan? David estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Un día común y corriente. Es el menor de 8 hermanos. Ni siquiera, ¿sí?, tan insignificante a los ojos de su propia familia, de cuando Samuel llega a Betlehem y pide ver a los hijos de Isaí, el padre presenta 7 de ellos, pero ni siquiera lo manda a llamar a ver. Está en el campamento. ¿Qué está haciendo? Está haciendo su trabajo rutinario, cuidando sus ovejas, como ha hecho muchos días antes. Y en ese día absolutamente ordinario, el profeta pregunta si hay algún otro hijo, ¿sí? Lo mandan a llamar apresuradamente y resulta que este era el que habían descartado a los hombres, había sido el elegido por el Eterno como futuro rey de Israel. Entonces, el Eterno irrumpe en la normalidad del día.
¿sí? Del día cualquiera, en la rutina no espectacular, no en la gran conferencia, no en el evento especial, no cuando la persona está lista y preparada, en el día común, cuando la persona está simplemente siendo fiel en lo poco, en lo ordinario, echándole ganas, como decimos en nuestra tierra, respirando para no ahogarnos. Y este patrón tiene una implicación profunda para cómo entendemos el llamado y la preparación. Entonces el Eterno no está esperando a que estés en el lugar correcto, en el evento especial, en la conferencia hiper mega ungida. Él está observando tu fidelidad en el día cualquiera, en esa tarea ordinaria, en el anonimato que solamente tú ves. Si no hay fidelidad en el día cualquiera, si solo estás espiritualmente activo en los eventos especiales, en las reuniones públicas, no hay sustancia, solo hay espuma. Espuma. Entonces, la pregunta no es si tendrás un momento especial de llamado. La pregunta es, ¿estás siendo fiel en el día cualquiera, en la tarea que ya tienes delante, en el anonimato de lo que nadie aplaude? Porque es allí, y no en la plataforma, donde el Eterno observa y forma a los que luego va a observar. Entonces, examinemos nuestra fidelidad en el día cualquiera, en lo que hacemos cuando nadie está mirando y en esa calidad de nuestro trabajo ordinario, en nuestra constancia cuando no hay evento especial que nos motive. Eso dice más sobre tu formación real que todas tus experiencias en plataformas públicas. Entonces, mi querido hermano, quiero invitarlo acá. Define qué vas a cortar hoy. No mañana, no en oración, ¿sí? Hoy, con nombre, con fecha y consecuencia. Nombra lo que vas a cortar, no generalidades, un modelo, una práctica, una relación, una posición específica, una postura. No puedes nombrarlo, no estás listo. Sí, la vara de Moshe tenía que ser soltada, no considerada. Quiero dejarlo con esta última frase. El obrero con etiquetas no busca un título, busca una instrucción y la demuestra con evidencia y no con discurso. Entonces, ¿cuál es el punto de hoy? Entender cómo opera el Eterno, entender cómo opera la plataforma, entender cómo se mueve el Eterno a lo largo de la historia, su inmutabilidad, sus patrones de conducta, pero sí cómo el Eterno ajusta el llamado, ajusta a las personas y las dispone para lo que la generación necesita. Como les decía al final, perdón, en la mitad de la charla, nuestra generación es única y específica y necesita de soluciones únicas y específicas para poder ser certeros en el llamado que nosotros estamos haciendo. Así que si usted hoy vino con la expectativa, ¿sí?, de sé que tengo que servir, tengo el llamado a servir, quiero servirle al Eterno, está bien. Pero recuerda que todo esto que tal vez ha parecido una pérdida de tiempo, fracaso tras fracaso, desilusión tras desilusión, tiempos y temporadas de escasez, tiempos y temporadas de muchas situaciones específicas, mira, estás en la mejor preparación del Eterno, en la mejor escuela. ¿Qué está haciendo el Eterno hoy? Nos está haciendo un llamado a personas ordinarias. Tal vez para los estándares religiosos modernos de la sociedad somos lo vil y menospreciado, ¿sí? Pero para el Eterno somos ese remanente que ha estado ahí calladito, silencioso, sufriendo en silencio, tragándose muchos sapos, haciendo muchas cosas, ¿sí?, que tal vez el mundo no ve, pero que el Eterno sí está considerando. Y es por eso que esta clase del día de hoy tenía por instrucción esto, decirle, si estás listo, ¿sí?, si está dispuesto, sigamos adelante, que lo que viene para nosotros es una gran recompensa, solo si estamos disponibles para creerle al Eterno. Así que permítanme, yo cierro esta grabación